primer libro entrevista con el Papa. Entre otras cosas, el Papa descarta ordenar mujeres al diaconado. En el mismo libro y sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el Papa responde que las personas son aceptadas y recibidas, pero la enseñanza de la Iglesia continúa como está. Tras un mortal atentado que destruyó una parroquia en Colombia, un arzobispo pide mesura a los disidentes de las FARC y que piensen en la gente que no entiende la guerra. En México fallece el histórico líder provida Juan Dabdub. El director del Frente Nacional por la Familia destaca su lucha contra la ideología de género y el aborto en políticas públicas. Una respuesta a la crisis de identidad cultural actual es conocer las raíces que nos hermanan a partir de la primera evangelización del continente. Historiador nos habla de su reciente libro, El alma cristiana de Hispanoamérica. Bueno, Natalie, comenzamos el programa. Iniciamos el programa, Eddie, con los televidentes, nosotros informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con respuestas del Papa León XIV a diferentes temas de la Iglesia y el mundo en una entrevista al medio de comunicación Crux que ha sido incluida en el libro León XIV, Ciudadano del Mundo, Misionero del Siglo XXI, publicado hoy en español por la editorial Penguin en Perú. En ella, sobre la ordenación de las mujeres diaconisas, explicó que no tiene intención de cambiar la doctrina de la Iglesia sobre este tema, pero que está dispuesto a seguir escuchando las conclusiones de los grupos de estudio, como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Sobre la pastoral LGTBIQ+, el pontífice explicó que el matrimonio, la familia, es la unión de un hombre y una mujer en un compromiso solemne, bendecidos en el sacramento. Añadió que es consciente del panorama en el que existe una presión por la aprobación del matrimonio homosexual o el reconocimiento de las personas trans, a lo que respondió que las personas serán aceptadas y recibidas en la Iglesia, que los sacerdotes escucharán confesiones de todo tipo de personas, pero que la enseñanza de la Iglesia continuará como está. Veamos qué más dijo. La gente quiere que cambie la doctrina de la Iglesia, que cambien las actitudes. Creo que debemos cambiar las actitudes antes que la doctrina de la Iglesia. Me parece muy improbable que en un futuro inmediato cambie la doctrina de la Iglesia en lo que respecta a lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio. Ya he hablado sobre el matrimonio. En la entrevista a la corresponsal en Roma de Crux, Elise Ann Allen, el Papa León también detalló su comprensión de la Iglesia en América Latina, que aseguró que es producto de su estancia en Perú, en la que desarrolló un profundo amor por esa tierra. Escuchemos. Obviamente soy estadounidense y me siento muy estadounidense, pero también amo mucho Perú, al pueblo peruano, y eso también es parte de lo que soy, de mi tiempo ministerial que pasé en Perú. Por lo que la perspectiva latinoamericana es muy valiosa para mí, y creo que también se refleja en mi aprecio por la vida de la Iglesia en América Latina, que considero que fue significativa, tanto en mi conexión con el Papa Francisco como en mi comprensión de parte de la visión que el Papa Francisco tenía para la Iglesia y de cómo, al menos en algunos aspectos, podemos seguir llevando adelante la forma que el Papa Francisco ofrecía a la Iglesia en términos de visión. Consultado sobre la sinodalidad, algo que a muchas personas aún les cuesta entender, el Santo Padre explicó que es una actitud o voluntad de entender y que consiste en que cada uno de sus miembros de la Iglesia tiene una voz y un papel que desempeñar, y todo alrededor del diálogo y respeto mutuo. Acotó que la sinodalidad no significa desvalorizar la estructura jerárquica de la Iglesia. Así respondió. Algunas personas se han sentido amenazadas por eso. A veces los obispos o los sacerdotes pueden pensar, la sinodalidad va a quitarme mi autoridad. Eso no es lo que significa la sinodalidad, y tal vez su idea o lo que entiendan por autoridad esté algo desenfocada, ya sabes, equivocada. Y en Colombia, un ataque de disidentes de las FARC tiñó de luto y terror el domingo último a una comunidad del suroeste de Colombia. Un policía perdió la vida y otros resultaron heridos. La estación de policía quedó destruida y la estructura parroquial con graves daños. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. En alerta y con la esperanza rota viven los habitantes del corregimiento El Carmelo, luego de que en la mañana del domingo 14 de septiembre, durante más de 3 horas, fueran víctimas de un ataque armado que acabó con la vida de un policía y dejó a 4 más heridos. Según reportes oficiales, guerrilleros del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC iniciaron este hostigamiento con disparos y explosivos contra la estación de policía. Pero el ataque no solo alcanzó a la fuerza pública.
También impactó el corazón de la comunidad creyente en esta zona rural del municipio de Cajibío, departamento del Cauca. La mañana transcurría muy tranquila hasta que fue interrumpida por las balas. Ya estábamos en la celebración de la Santa Eucaristía Dominical de las 8 de la mañana. Había bastante feligreses. Estando en la Eucaristía, pues ya cuando empiezan las balas, la gente empieza a correr. Yo los invito a mantener la calma, los invito a pasar a la sacristía, a la casa cural, a refugiarnos. Cuando estamos en ello, hay una explosión. De acuerdo con la Arquidiócesis de Popayán, el templo y la casa parroquial, refugio de decenas de feligreses durante el atentado, resultaron afectados casi en un 80%. Hay dolor en el Cauca y consternación, también estamos perdiendo vidas, bienes, esperanza en el sentido de que no vemos soluciones, no vemos que evolucionamos para mejor. Y en ese sentido, la pérdida de un policía y de un joven en el Carmelo, pues también llena de luto. Y la misma realidad de los jóvenes que están en la guerra también duelen porque son vidas que al final no son promesas para una vocación de futuro que el Cauca debe tener. Este no es un hecho aislado en el Cauca. El fuerte recrudecimiento de la violencia armada en esta región ha causado múltiples pérdidas humanas y materiales. La búsqueda de los grupos ilegales por tener el control de este territorio está estrechamente ligada al cultivo de hoja de coca y a otras economías de guerra que parecen cada vez más arraigadas. Si se trata de posicionar una idea de futuro, este lenguaje es el equivocado. Se está haciendo lo incorrecto y se están pasando las fronteras de lo humano, de lo ponderado, de lo sensato. Según el arzobispo, lo sucedido va más allá de un enfrentamiento militar. Es un golpe a la esperanza de la población. A los insurgentes los llama a la sensatez. Clamamos a los grupos que tengan ponderación, que esas muestras al final no terminan abriendo puentes y caminos para acercarse a posibles diálogos, a salidas negociadas, sino para radicalizar más la guerra. Y en la mitad de esa guerra siempre va a estar una sociedad civil que no quiere la guerra, que no la entiende y no la valida como solución de sus problemas. La Iglesia, lejos de claudicar en el sueño de un cese de la violencia que parece esquivo, insiste en su labor de mediación y promoción de la paz. En la Arquidiócesis de Popayán también seguirán celebrando durante todo este mes de septiembre el mes de la paz como un acto de perseverancia frente a la adversidad. En Colombia, Lina Lozada, EWTN Noticias. El 11 de septiembre último falleció a los 71 años Juan Dabdub, considerado un histórico e incansable defensor de la vida y la familia en México. Estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia en México, para conocer sobre la labor de Juan Dabdub y los retos que deja en México frente a la defensa del niño por nacer y la familia. Rodrigo Cortés, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, es un gusto. Rodrigo, ¿qué significa para usted la figura de Juan Dabdub? Es una figura muy relevante y para la conformación del Frente Nacional por la Familia fue un elemento clave, ya que sumó a lo que fue Con Familia, la organización que él fundó y que él dirigió hasta su recién muerte. Fue un luchador por los temas de vida, de familia, y precisamente fue en la lucha en defensa de la familia que lo conocí, precisamente en la conformación de lo que fue el Frente Nacional por la Familia, que en el 2016 se crea, o lo creamos, justo para rechazar las reformas que proponía el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que quería subordinar
la política interior y exterior de México a la ideología de género. Y en específico, quería vaciar de contenido la institución matrimonial y además meter de manera transversal los elementos de la ideología de género. Así que nos dimos a la tarea, junto con otras 1000 organizaciones, para hacer un frente justo para esto. También Juan fue muy relevante para lo que fue el rechazo y la advertencia con respecto a lo que fue una reforma constitucional que se hizo al artículo primero de la Constitución mexicana, a lo que muchos veían una cuestión positiva, ¿no? De poner pues al día la Constitución mexicana en nombre de los derechos humanos. Él fue muy certero para ubicar pues que esa reforma pues no era algo positivo y tenía razón porque en nombre de meter los derechos humanos y de quitar la pena de muerte que estaba en la Constitución, que no se aplicaba, pero muchísimos años no se aplicó, pero estaba en la Constitución, se quita esa pena de muerte, pero también se quita la protección a la vida. Y esta cuestión de meter los derechos humanos de una manera muy tramposa, pues vimos cómo a la postre lo que hizo fue ir haciendo el camino para el aborto en México. Sin duda, varios de los logros que ha realizado también Juan Abdú en su lucha por la defensa de la vida y la familia, pero él ha continuado luchando incluso en los últimos años a pesar del cáncer, ¿no?, que combatió. ¿Qué tareas pendientes deja también Juan Abdú en cuestión a la defensa de la vida y la familia en México, Rodrigo? La situación que queda es una situación muy delicada, ya que estamos viendo que el actual régimen en el poder lo que está haciendo es prácticamente una dictadura, una tiranía que está generando unas tragedias enormes, la tragedia de la cultura de la muerte, ya que no solo está como nunca antes desatado el crimen organizado, sino que además de la muerte que genera ese crimen organizado ilegal, está la tragedia del crimen organizado legal del aborto, que con este régimen está avanzando aún más. Está la tragedia de la ideología de género, que vemos cómo se mete, por ejemplo, en las escuelas. Lo que estamos viendo es un régimen que está cancelando las voces disidentes de los que defendemos la vida, defendemos la familia y las libertades fundamentales. Así es, Rodrigo, y ante esta lucha que es constante, donde también jóvenes están siendo líderes también por la vida y la familia, ¿qué reflexión le podrías dar a ellos, también continuando el legado de Juan Abdú? El legado de todos aquellos que dan su vida por la vida de las nuevas generaciones. Estamos viendo hoy en día que este hecho pues se da al mismo tiempo, por ejemplo, que lo que es el terrible asesinato de Charlie Kirk. Charlie Kirk, un líder cristiano que defendió los valores conservadores y que lo hacía muy bien, un joven, pues es justo ese es el ejemplo. La cuestión de la palabra tradición me parece que es algo muy importante porque es latina y lo que significa es tradere deo, transmitir a Dios, transmitir lo divino, transmitir esos valores sublimes como son la vida, la familia y la libertad, que es justo el mejor legado que le puede ser una generación a la otra. Entonces, lo que se nos está brindando, pues es muy importante recibirlo, hacerlo nuestro para nosotros a su vez dar ese testimonio a favor de vida, de familia y libertades, porque es lo que más vale la pena, lo que más vale el gusto. Comprometerse con valores trascendentes es lo mejor que podemos hacer.
Muy bien, gracias por la entrevista, Rodrigo Iván Cortés. Es un gusto. Hacemos una pausa y al volver, musulmanes extremistas asesinan a 64 cristianos en el Congo mientras participaban de un velorio. Además, una respuesta a la crisis de identidad cultural actual es conocer las raíces que nos hermanan a partir de la primera evangelización del continente. El historiador nos habla de su reciente libro, El alma cristiana de Hispanoamérica. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Al menos 64 personas fueron asesinadas mientras participaban en un velorio, denuncia la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El ataque entre el 8 y 9 de septiembre ocurrió en la parroquia San José de Manjuredipa y fue atribuido al grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas, aliado del Estado Islámico. Los agresores usaron armas de fuego e incendiaron algunas viviendas. El obispo de Butembo, Beni, expresó su cercanía espiritual a las familias afectadas en lo que calificó como una horrible carnicería. La Fundación Pontificia también informa que este ataque se suma a una cadena de atrocidades al este del país. ¿Cuál es el alma de Hispanoamérica? Esa calidez y fraternidad, porque nos llamamos entre nosotros hermanos, que nos caracteriza. Para saber más al respecto, hay un nuevo libro muy interesante, se llama El alma cristiana de Hispanoamérica, Iglesia y Estado en los siglos XVI y XIX, del padre Mariano Fazio, que nos habla desde Roma. Padre, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Un gusto estar con nosotros, padre, por favor. Gracias, padre, por estar con nosotros. Por favor, háblenos de esta obra y cuál es el alma cristiana de Hispanoamérica que usted ha podido descubrir en sus estudios. Muy bien, pues yo creo que hoy en día en la cultura contemporánea estamos en una crisis de identidad. Nadie sabe muy bien quién es y por eso un estudio histórico de los procesos que han configurado el subcontinente, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, me parece interesante. Y uno de los elementos claves es precisamente los frutos que dio la primera evangelización. Sabemos cómo en el siglo XVI fue anunciado el Evangelio en toda América, una evangelización que estuvo también unida a la conquista y eso trajo ya desde el primer momento un poco de confusión entre la Iglesia y el poder político. Pero, sin embargo, fue un proceso verdaderamente profundo que moldeó las categorías religiosas, culturales, sociales, políticas de nuestros pueblos. Una evangelización que se inculturó en las culturas autóctonas, originarias, y que me parece que hoy en día todavía siguen estando presentes, a pesar de que muchas veces no hemos sido fieles a esa identidad. Es muy interesante, padre, esto que usted indica también, porque previo a la llegada de España a América, verdaderamente no es que fuéramos y nos consideráramos entre nosotros, aquí los originarios de esas tierras, se consideraran hermanos. Todo lo contrario, eran generalmente enemigos, culturas rivales, reinos que se hacían guerras endémicas, pero algo pasó con la llegada de España que hizo que se creara un ambiente de paz y fraternidad que persiste hasta nuestros tiempos. Así es, las culturas indígenas, que son muy distintas desde México hasta Chile, con un distinto también grado de desarrollo, eran muy autorreferenciales. Pensaba cada una de esas culturas que era el centro del mundo, el centro de la humanidad. Y además tenían una relación bastante violenta entre ellas. El anuncio del Evangelio, somos todos hijos de Dios y por lo tanto hermanos, creo que es una de las bases para la colaboración, la integración de lo que hoy llamamos América Latina, la patria grande. No es simplemente un mismo idioma, que por supuesto también ayuda mucho, sino algo mucho más profundo. Somos todos hermanos en Cristo. Aunque a veces no tengamos explícitamente esa conciencia, la raíz está en esa evangelización. Hay una conexión que se puede notar, padre, para los que hemos viajado en diferentes partes del mundo, apenas nos encontramos con alguien justamente de Hispanoamérica, cómo hay una conexión así profunda como si ya nos conociéramos, como si fuéramos familia. Y de eso estamos hablando cuando hablamos del alma cristiana de Hispanoamérica, ¿sí o no? Totalmente.
Yo también lo he experimentado, he viajado prácticamente por todos los países de Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, y por más que haya distinciones, como es natural y lógico, es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. Y me parece que el elemento esencial es esa visión trascendente de la vida, el valor de la familia, por más que hoy la familia esté en profunda crisis, todo el mundo anhela tener una familia bien fundada, una familia cristiana. Elementos como la misericordia, la compasión, la solidaridad. No es simplemente porque el latinoamericano en general tiene un buen carácter. Me parece, una consecuencia de ese evangelio que fue sembrado hace muchos siglos y que ha dado tantos frutos, aunque también tenemos que ser autocríticos, falta tanto para que podamos llamarnos verdaderamente una región coherentemente cristiana. Cuánta violencia, cuánta corrupción, cuántas desigualdades hay todavía, pero tenemos, creo, los elementos para salir adelante porque tenemos esta base maravillosa de nuestra fe. Padre, ¿cómo podemos conseguir este libro, El alma cristiana de Hispanoamérica, los que nos escuchan? Bueno, está publicado en Chile. Eso también me gusta. Soy argentino, he vivido en Ecuador, me publican ahora este libro en Chile. Tenemos un ámbito cultural bastante común. Es la editorial Tanto Monta de Chile. Lo pueden encontrar por internet poniendo Mariano Facio Tanto Monta, el alma cristiana de Hispanoamérica. Ahí podrán encontrarlo. Pues Padre Mariano Facio, autor del libro El alma cristiana de Hispanoamérica, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista y rezaré por todos los televidentes. La fe católica abunda en recursos para formarnos. Sobre los fundamentos de la ética social católica, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma presenta una serie de videos en una novedosa plataforma digital. Nuestra corresponsal Benedicte Cedergren informa. Mientras Estados Unidos está sumido en otro acto de violencia política y el malestar civil se apodera de Francia y Nepal, al tiempo que las guerras en Ucrania y Oriente Medio continúan sin parecer tener fin, una universidad católica en el corazón de Roma ofrece un rayo de luz que brilla mucho más allá de sus aulas y busca reorientarnos a todos hacia la camaradería inherente a la humanidad. A través de su nueva plataforma digital Angelicum Media, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino ha lanzado su primer proyecto, Fraternitas, una introducción al pensamiento social católico, una serie de videos que explora los fundamentos de la ética social católica. El nombre en sí, Fraternitas, que significa fraternidad o hermandad en español, refleja el enfoque de la serie en cómo la familia es la base para construir una sociedad justa y humana. La familia tiene una importancia absolutamente ineludible en la manera en que la Iglesia aborda cuestiones de importancia social en nuestro mundo. Por lo tanto, nos consideramos fundamentalmente hermanos y no solo individuos o ciudadanos de una especie de estado abstracto, sino ante todo parte de una familia. Es la unidad fundamental sobre la que se construye todo lo demás. En la serie se abordan cuestiones como el significado de la verdad, los derechos, la libertad, la propiedad y la justicia, mostrando cómo la doctrina social católica integra al individuo y a la comunidad de un modo que valora a ambos y no disminuye a ninguno. La serie tiene como objetivo brindar a los espectadores una comprensión más clara de los principios naturales y teológicos que guían la vida moral y cívica y mostrar cómo se relacionan con los mayores desafíos de la actualidad, desde la economía y la política hasta los conflictos globales. Esto no es un accesorio opcional, es decir, la vida social todos la vivimos constantemente y la pregunta es, ¿cómo la vivimos?
El proyecto busca involucrar a un público más amplio, ya que la doctrina social católica se dirige a la vida de cada persona y comunidad. Desde el principio, los cristianos intentan reflexionar sobre el significado de vivir como cristianos en la vida social, por ejemplo, en el Imperio Romano. Estos principios se remontan a tiempos muy remotos, pero por supuesto sus aplicaciones cambian con el tiempo, es decir, hablamos de al menos 2000 años de reflexión sobre el tema y siempre surgen nuevos problemas. Por lo tanto, la continuidad reside en los principios que no cambian, pero sí debemos reflexionar en cada época, con cada nuevo problema, sobre cómo aplicar estos principios a una dificultad que aún no hemos encontrado. El tema está en el corazón del Papa León XIV. Poco después de su elección, explicó que eligió su nombre en honor a León XIII, quien trabajó para mostrar cómo la Iglesia puede guiar a las personas que viven en sociedad en áreas como la dignidad humana, la justicia y el bien común. Basándose en su legado, el Angelicum tiene como objetivo brindar a los fieles los recursos para vivir estos principios hoy. Lo que esperamos es ofrecer una serie de videos que, de forma sistemática y exhaustiva, presentan la totalidad de la doctrina social católica. Si el pontificado del Santo Padre le da importancia, no creo que sea exagerado afirmar que esta serie puede brindar a la gente una base para reflexionar sobre lo que el Santo Padre realmente quiere hacer con su papado. En Roma, Benedicta Cedregen, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.